Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado /diagonal de estar hoy aquí con ustedes porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Y es que se trata nada más y nada menos que de The Method Demir y un supuesto giro en su carrera que involucra a Can Yaman de una manera que honestamente nos ha dejado con la boca abierta. ¿Se imaginan qué podría ser? Pues quédense hasta el final porque vamos a desgranar todos los detalles, las especulaciones y por supuesto, si hay alguna demanda de por medio, lo vamos a investigar a fondo. Y antes de que nos sumerjamos en este chismecito jugoso, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Vamos a empezar con este tema que promete ser explosivo. Bueno, todos conocemos a Demet Özdemir, ¿verdad? Una actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país natal, sino a nivel internacional gracias a su talento, su carisma y por supuesto su belleza. Ha protagonizado novelas que han sido verdaderos fenómenos, como Erkenci Kuş o Aşk Laftan Anlamaz, donde compartió pantalla con actores que también son figuras súper reconocidas. Y es precisamente de Erkenci Kuş de donde surge gran parte de esta historia, ya que ahí conoció a Can Yaman, con quien tuvo una química que hizo que los fanáticos enloquecieran. Su relación en pantalla era tan creíble, tan apasionada, que muchos deseaban que esa química traspasara la ficción. Y bueno, en su momento hubo muchos rumores, muchas especulaciones sobre si su relación iba más allá de lo profesional. Sin embargo, hoy no estamos aquí para hablar de su pasado, sino de un futuro que parece estar marcado por una noticia inesperada. Se ha estado comentando y con mucha fuerza que Demet Özdemir podría estar demandando algo relacionado con el papel que interpretó Can Yaman en una producción muy reciente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no se trata de una demanda común y corriente. Estamos hablando de algo que podría cambiar el rumbo de las carreras de ambos, o al menos generar un gran revuelo en la industria. Para entender bien este asunto, tenemos que retroceder un poco. Can Yaman, después de su gran éxito internacional, decidió dar un paso más allá y aventurarse en producciones fuera de Turquía. Y una de sus apuestas más grandes fue El Turco, una serie para Disney y producida en Italia. Esta serie, como saben, ha sido un proyecto muy ambicioso con un gran presupuesto y con la idea de proyectar a Can Yaman como una estrella global. La serie se ambienta en el siglo XVII y narra la historia de un guerrero otomano que llega a Italia. Ahora, ¿dónde entra Demet Özdemir en todo esto? Aquí es donde las redes sociales y los medios de entretenimiento turcos han echado a volar la imaginación y, según algunas informaciones, hay un trasfondo legal que podría sorprendernos. La especulación apunta a que Demet Özdemir podría haber demandado a Can Yaman o a la productora de El Turco por un tema relacionado con la exclusividad de su imagen o quizás por un incumplimiento de algún acuerdo. Aunque los detalles específicos de esta supuesta demanda son escasos y muy reservados, lo que aumenta el misterio. Imagínense si Demet Özdemir está involucrada en una demanda contra algo relacionado con el papel de Can Yaman en El Turco, esto podría significar varias cosas. Podría ser que haya algún tipo de acuerdo previo que se haya roto, o que su imagen haya sido utilizada de alguna manera sin su consentimiento, o incluso que se trate de una disputa contractual relacionada con proyectos pasados o futuros. La verdad es que la falta de información oficial es lo que más alimenta estas teorías. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos creen que es solo un rumor sin fundamento, mientras que otros están convencidos de que algo está sucediendo, dado el silencio de los involucrados. Una de las teorías más fuertes que circulan es que Demet Özdemir podría haber tenido un contrato previo o un acuerdo que la vinculaba de alguna manera a los proyectos de Can Yaman en el ámbito internacional, quizás como una forma de capitalizar la popularidad que ambos ganaron juntos. Y si El Turco se realizó sin tener en cuenta este supuesto acuerdo, entonces podría haber base para una demanda. Otra posibilidad es que se trate de un tema de imagen. Tal vez hubo alguna mención, alguna referencia a su participación en Erkenci Kuş dentro de la promoción de El Turco que ella considera perjudicial o que no fue autorizada. Hay que recordar que la industria del entretenimiento, especialmente cuando involucra a estrellas de la talla de Demet Özdemir y Can Yaman, está llena de complejidades contractuales y de acuerdos de confidencialidad. Lo que para el público puede parecer un simple proyecto, para los actores y las productoras puede implicar una red de compromisos y derecho de imagen que deben ser respetados. Por eso una demanda, por muy discreta que sea, podría tener consecuencias significativas. Además, hay que considerar el momento.
Can Yaman está intentando consolidar su carrera internacional, y cualquier controversia legal, por pequeña que sea, podría ser un obstáculo. De igual manera, Demet Özdemir está construyendo su propio camino y cualquier acción legal que emprenda seguramente tiene un objetivo claro. Lo que realmente nos sorprende y nos intriga es la naturaleza de esta supuesta demanda. Si se tratara de un tema de derechos de autor sobre alguna canción utilizada en el rodaje, por ejemplo, sería una cosa. Pero si tiene que ver con el papel de Can Yaman directamente con su personaje, con su imagen en la serie, eso es mucho más directo y podría implicar una disputa sobre quién es el dueño de qué o cómo se está explotando esa imagen. Hay quienes especulan que podría ser algo relacionado con la promoción cruzada. Quizás Demet esperaba algún tipo de reconocimiento o compensación por la asociación de su imagen con el éxito previo de la pareja en Erken Cikus, y al no obtenerlo, ha decidido tomar acciones legales. Es una teoría bastante plausible, considerando cómo funcionan las estrategias de marketing en estas circunstancias. Otra arista que se está explorando es la posibilidad de que la demanda no sea directamente contra Can Yaman, sino contra la productora o contra Disney y por no haber gestionado adecuadamente los acuerdos preexistentes o por haber infringido algún derecho de imagen. Esto es algo común en casos de disputas legales en el mundo del cine y la televisión. La verdad es que hasta ahora, toda esta información se basa en filtraciones, rumores y especulaciones de los medios de entretenimiento turcos y algunas plataformas de fans. No hay declaraciones oficiales ni de Demet Özdemir, ni de Can Yaman, ni de las productoras involucradas. Y precisamente esa falta de comunicación oficial es lo que permite que la imaginación vuele y se creen un sinfín de escenarios posibles. Lo que sí es innegable es el impacto que tendría una demanda de esta magnitud. Si Demet Özdemir, una figura tan querida y respetada, decide emprender acciones legales, es porque hay un motivo de peso. Y si está relacionado con el papel de Can Yaman en una producción tan importante como El Turco, entonces estamos hablando de un tema que podría resonar mucho más allá de los fans de ambos actores. Por otro lado, es importante ser cautelosos y no caer en juicios precipitados. Las demandas legales son procesos complejos y a menudo están rodeados de información confidencial. Lo que se filtra a la prensa no siempre es la historia completa, y es posible que la situación sea mucho más simple de lo que parece, o quizás mucho más complicada. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué papel de Can Yaman podría sorprender a Demet Özdemir al punto de demandar? Podría ser que haya elementos en el personaje de Can Yaman en El Turco, que tengan una conexión inesperada con algún proyecto de Demet, o con alguna experiencia personal que ella quiera proteger. O quizás, como mencionamos antes, se trata de una cuestión puramente contractual y de derechos de imagen que se han visto vulnerados. Lo que sí puedo asegurarles es que si hay alguna novedad oficial al respecto, seremos los primeros en traerles la información. Por ahora, nos quedamos con esta intrigante situación que mantiene en vilo a los seguidores de ambas estrellas. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, el mundo del espectáculo es un campo de juego muy complejo donde los talentos y las personalidades chocan y colaboran en un delicado equilibrio de intereses y acuerdos. Para resumir lo que hemos hablado hoy, tenemos la fuerte especulación de que Demet Özdemir podría estar involucrada en una demanda relacionada con el papel de Can Yaman en la serie El Turco para Disney. Los detalles son escasos, pero las teorías apuntan a cuestiones contractuales, derechos de imagen o acuerdos preexistentes que podrían haberse incumplido. Esto ha generado un gran revuelo y mantiene a los fans en vilo, a la espera de cualquier confirmación oficial. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos amigos. Espero que les haya parecido tan interesante e intrigante como a mí. La verdad es que este tipo de noticias nos muestran un lado diferente de la industria del entretenimiento, un lado que rara vez vemos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay fundamento en estos rumores? ¿Qué tipo de demanda creen que podría ser? Déjenme sus teorías y opiniones en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido así, no se olviden de dejarme un gran me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las series turcas y de estos actores, así llegaremos a más gente. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras informativas y de entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.